pero no todos a la vez, ¿ya? Y les vuelvo a reiterar, aquellos niños o niñas que no han entregado esta guía, la tienen por ahí para que la puedan hacer, aprovechar el tiempo, ¿ya? Ya. Ya. Instrumentos de medidas, características de los mismos. El primero. Pero espérenme. Primero tengo que preguntar y después yo le doy el tiempo para responder. ¿Ya? Ya. Escribe en los recuadros el nombre de cada instrumento. Yo me lo Ya. sé. ¿Quién lo puede responder según lo que vea? Primero probeta, termómetro y la balanza. A ver, por favor, tú me puedes nombrar algún niñito que viste que quiere responder y lo nombras, por favor, porque se escuchan muchas respuestas, entonces se provoca desorden. ¿Está la tía Jackie? Se fue. No, acá estoy. Ya. Ya. ¿Quién quería responder? Tía Jackie, para que tú como los ves, para que les dé ahí Jorge Pereda. El pase. Ya, Jorge. Ya, Jorge. Ya. Debe decir también las características, ¿cierto? No, aquí están pidiendo el nombre de cada instrumento. Si tú quieres decir algo más, lo puedes decir. Solamente el nombre. Sí. Ok. Probeta, termómetro y pesa. ¿Pesa? La partida. Démosle el nombre oficial. Balanza. Balanza. Muy bien. Muy bien. Probeta, termómetro y balanza. ¿Ya? Esos son los nombres de cada instrumento que ustedes están observando acá. Les vuelvo a reiterar, aquellos pequeñas que no han hecho la guía, ahora es el momento para que la vayan completando. ¿Ya? Sigamos, muy bien. Lee la siguiente situación, luego contesta las preguntas. Paulina masa, esa es la palabra correcta, masa. Paulina masa en la balanza un globo, luego masa el globo con agua y finalmente el globo con arena. Los resultados son los siguientes. La masa del globo solo es de 2 gramos. Masa del globo con arena es de 60 gramos. Y la masa del globo con agua es de 50 gramos. ¿Qué debe realizar Paulina si quiere saber solo la masa de la arena y del agua? Primero, Restarle los 2 gramos del globo. a ver, siempre tenemos que partir con una respuesta completa. Si al utilizar la balanza, que es el instrumento que nos sirve para, ¿la balanza para qué nos sirve? Balanzar. Para pesar la masa. Pesar. Para saber la masa de las cosas. Muy bien, excelente. Muy bien. Para saber la masa de los objetos. Tenemos que erradicar, sacar la palabra para pesar, porque en este módulo nosotros estamos viendo, ¿cierto? En este módulo, medir la masa, o el volumen, o el termómetro de diferentes objetos. ¿Ya? Acá estamos trabajando con la masa. Ya. ¿Qué tendríamos que hacer? Restar. Sí, restar. ¿Qué más? ¿Se acuerdan lo que hablamos en la primera clase? Y de acuerdo a lo que ustedes han hecho en la casa.
Paulina, si quieres saber solo la masa de la arena y del agua, Tía, restarle los Paulina 2 tiene gramos. que Hay restar que restarle los 2 gramos del globo. y el globo solo. tenemos que hablar con toda la frase ahí completa. Paulina, si quieres saber solo la masa de la arena y del agua, Paulina tiene que tener el peso de la masa eso, de globos con agua, luego con la masa del globo con arena y restar a ambas mediciones el peso del globo solo. A ver, Isidora Avilés, ¿cuál es su respuesta? no vamos mal, pero vamos mejorando ciertos conceptos. Isidora Avilés, Paulina debe restar la masa del globo con arena y el globo con agua con el globo solo. ¿Con el globo solo o la masa del globo solo? La masa. El globo solo. Eso, muy bien, Isidora. Paulina, si quieres saber solo la masa de la arena y del agua, primero, si quieres saber la masa de la arena, tiene que considerar la masa del globo con arena y debe restarle la masa del globo solo. Y ahí La Maite- le va a dar la masa de la arena. ¿la Ahora, Maite Álvarez quiere opinar, tía? ya Maite. Yo haría lo mismo. Resto el gramos del globo con arena y el globo con agua y le resto el gramo del globo solo. Tienen que decir la masa del globo solo, ¿ya? Completo, toda la frase tiene que ser bien completita. Considerar, por ejemplo, con el agua, debo considerar la masa del globo con agua, que ahí está lo que masa, y luego restar la masa del globo solo. Al restar, yo tengo ya la masa del agua. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Lo importante es ustedes que vayan considerando todo, ¿ya? No como palabritas sueltas, sino que todo lo que están pidiendo ahí. Eso es lo importante, indicando la unidad, todo lo que se está aquí detallando, mostrando, esa información me sirve para dar después la respuesta completa, ¿ya? Recuerden que siempre deben considerar una respuesta completa. Ya, sigamos. Es lo mismo de arriba, pero aquí ustedes tenían que ver la operación, desarrollar la operación e indicar acá la masa de la arena y la masa del agua. ¿No? Veamos primero la masa de la arena. ¿Qué considero primero yo? Para saber calcular la masa de la arena, ¿qué tengo que hacer yo? Restar. Ya, restar. Restar Los 50 gramos de la arena. La masa del globo con arena. Sí, la masa del globo con la arena. ¿Cuánto es? Y después con la 50. 50. Los 60 gramos del globo con arena con los 2 gramos del globo solo y después restar la masa del globo, los 50 gramos del globo. Pero hagamos una cosa a la vez. Primero la masa, 60 la menos masa del globo con arena es 60, menos la masa del globo solo. ¿Cuánto es? 2,58. 2. Pasando solamente la masa del globo con arena. Vamos por partes. ¿Está bien ahí? Sí. Bien. Ya. Acá debemos
esto que aparece acá, articularlo con matemática. ¿Qué tenemos que hacer acá? Sacarle al vecino un número. Ya, sacarle o pedirle prestado. ¿Por Pedirle qué prestado. 0 le puedo quitar 2? Si no tengo nada, ¿puedo prestar 2? ¿Sí o no? Estos son números chiquititos, así que es fácil la operación. No. Le pido al vecino. Y el 6, ¿qué queda? 5. 5. ¿Y este 0 en qué se transforma si pedimos una decena? 10. Pedimos una 10. decena. 10. Es muy importante hacerlo porque yo le he dicho que hay que articular, relacionar toda la asignatura. Ya. 10 menos 2 o 2 menos 10. 8. 8. Ya. Supuestamente aquí debajo del 0 Mami, es posible. ¿Cuánto está acá? 5. 5 porque no hay nada abajo. 5. Nada debajo del 6. Acá. 58. 58, ¿qué? Gramos. 58 gramos. La unidad de medida. ¿Ya? Hay algunos que se le olvida eso y es importante. Esos son como los pequeños errores o cosas que ustedes deben considerar al momento de desarrollar la guía. ¿Quién tiene el micrófono abierto y están conversando varias personas? Por favor, lo cierran. Ya, 58 gramos. 58 gramos. ¿Cuál es la masa de la arena? 58 gramos. Excelente. Ahora vamos a ver la masa del agua. ¿Cómo calculamos la masa del agua? Primero, ¿qué consideramos? 50 gramos. Los 50 gramos. 50 gramos menos los 2 gramos de globo solo. 50 gramos menos 2 es igual a 48 gramos. Primero consideramos la masa del globo con arena, menos la masa del globo solo. ¿Cuánto es? 2. 2. Ya, el mismo procedimiento. Tacho el 5, queda en 4. ¿En cuánto me queda? 10. En 10. Ahí 10. ¿Ya? 10 menos 2 o 2 para llegar a 10. 8. 8. Y acá debajo del 5 hay un cerito invisible. En 4 no le queda nada. 48. 48 ¿qué? Gramos. ¿Cuánto es la masa del agua? 48 gramos. Muy bien, 48 gramos. Estaba fácil, ¿verdad? Sí. Aquí lo importante, yo les vuelvo a reiterar, es que vayan utilizando todos los conceptos que se va trabajando, ¿ya? Consideren una respuesta completa. No pueden omitir nada. Y cuando ya hagan los resultados, tienen que ahí anotar la unidad de medida. Registrar la unidad de medida que están empleando en cada caso. Ya, no dejar los números sueltos. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que aparece ahí? ¿Qué es lo que es esa imagen? Una probeta. Una probeta.
Una probeta. Ya. Una probeta. Dos probetas. Sí. Este ejercicio lo hicimos en la primera clase. También está en el libro de naturaleza. Es el mismo. Así que aquí no podían tener equivocaciones porque era el mismo que aparece en el libro o el que usamos nosotros en la primera clase que tuvimos al comienzo del módulo. ¿Se acuerdan? Ya. Sí. Letra A. En el instrumento A, ¿cuál es el volumen del agua? 20. ¿Está bien así esa respuesta? El volumen del agua es 20. 20 solo. 20 milímetros. 20 gramos. Mililitros. ¿Ya? Mililitros. Ya, ¿cómo quedaría en definitiva la respuesta? El volumen del instrumento del agua es 20 milímetros. Mililitros. Mililitros. Milímetro es de medición de longitud. Aquí estamos viendo el volumen del agua, acuérdense. Por lo tanto, el volumen del agua es 20 ml. Así se abrevia, ml. ¿Ya? Y ahí estaba señalado. Ustedes pueden ver ahí en la parte, aquí en la parte izquierda. Y se señalaba el volumen del agua. ¿Sí o no? 20 ml. Sí. El volumen del agua es 20 mililitros. Letra B. ¿Qué pasó con el agua en el instrumento B al ingresarle una piedra? Explica. Subió su volumen Su y volumen. quedó en 33 ml Su por volumen. por el volumen de la piedra. Ya. Hagamos esa diferencia, esa salvedad. El Tía. volumen del agua subió. Sí. Sí. Seguro. El volumen del agua. ¿Ah? Al ingresar la piedra, el volumen. No. A ver. Lo que pasó en el instrumento B, al ingresarle una piedra, Aumentó. lo que pasó es que la piedra desplazó al líquido, ¿verdad? ¿Por qué lo desplazó? Porque la piedra tiene un volumen, ocupa un espacio. Por lo tanto, lo que pasó con el agua es que el nivel del agua subió, el nivel del agua. ¿Ya? Producto de ingresamos una piedra y esa piedra ocupa un espacio, tiene volumen. Desplazó el agua y el nivel del agua subió. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Sí, tía. Ya. Sí. ¿Cuál es el volumen de la piedra entonces? ¿Cómo calculamos el volumen de la piedra para saber cuál es su volumen? Hay que restar el volumen del agua al principio y después restar lo que ya tiene. Primero considerar, ¿cierto? El volumen del agua con la piedra. ¿Cuánto nos indica la segunda probeta? ¿Cuánto nos indica? Recuerden que se coloca arriba primero el número mayor. ¿Ah? 33. 33. ¿Ya? Y le resto 33. ya, 33. ¿Qué le resto? menos 20. Muy bien, 33 menos 20. ¿Cuánto me da? 13. 13. Por lo tanto, el volumen de la piedra es 13 ml. ¿Ya? Mililitros. Muy bien, excelente.
siempre tienen que considerar primero el número mayor arriba y el más chiquitito abajo. En este caso, los 33, que corresponde aquí al volumen del agua con la piedra, y le restan el volumen del agua solamente, ¿ya? Para obtener el resultado. Veamos el siguiente. Resuelve la siguiente situación respondiendo a las preguntas. Adela debe calcular la masa, el volumen y la temperatura de los siguientes líquidos: jugo, agua y leche. Veamos la letra A. Si Adela quisiera calcular la masa, piensen en su cabecita la masa del jugo contenida en un vaso. ¿Cuál sería el procedimiento que debe realizar? Esto era lo mismo que desarrollamos al principio. Adela tiene que pesar en la masa de un vaso Pesar, con jugo. pesar sería la palabra indicada. Masar. Masar, muy bien. Si Adela quisiera calcular la masa del jugo contenida en un vaso, ¿cuál sería el procedimiento que debe realizar? Partamos con una respuesta completa. El procedimiento que debe realizar Adela sería ¿cuál sería? ¿Saben? Considerar la masa del jugo contenido en un vaso y restarle la masa del vaso solito, ¿sí o no? Y al restar eso, ¿qué vamos a obtener? La masa del jugo. ¿Quedó claro? Sí. Ustedes primero, antes de echar el jugo, si lo tienen ahí en un vasito y van a usar determinado vaso, ese vaso tienen que masar cuánto indica su masa en una balanza. Después echan el jugo, ahí también registran cuánto masa el vaso con el jugo y luego restar. Recuerden que el número mayor arriba y el más chiquitito abajo. Primero el resultado que les da la masa del jugo con el vaso y después abajito la masa del vaso. Y ahí les va a dar la masa del jugo, solamente del jugo, porque eso le están preguntando, ¿verdad? ¿Sí? Ya, veamos el siguiente. Identifica los materiales e instrumentos que utilizaría Adela para calcular la masa del jugo. Identifica, fíjense bien acá, los materiales e instrumentos que utilizaría Adela para calcular la masa del jugo. ¿Quién puede responder? Adela Debe utilizar. A ver, si la primera persona está hablando, yo no puedo llegar y otra persona tiene que respetar al compañero. El primero que estaba hablando y después le damos el turno a la otra persona, ¿ya? Acá todas las respuestas son válidas. Después nos quedamos con la que corresponde, pero tenemos que escuchar, ¿ya? Ya, ¿quién estaba hablando? yo 10. Ya. Ya, los materiales son un vaso de jugo,
un vaso de leche, Pero en este caso, otro vaso de agua. a ver, solamente estamos hablando que Adela, para calcular la masa del jugo, solamente la masa del jugo. No consideren los otros objetos, ¿ya? Debe utilizar un vaso y el jugo. Ya. A ver, Adela, para calcular la masa del jugo, los materiales que debe utilizar es el vaso y el jugo. Muy bien. ¿Y qué instrumento? La probeta. Yo tía. Es, Una es la probeta. balanza. La balanza. La balanza. Aquí mucho o me nombraron los materiales o el instrumento, pero aquí tenían que ustedes fijarse muy bien que habían dos cosas que estaban pidiendo, ¿ya? Y hacer la respuesta completa. ¿Quién me puede dar la respuesta completa? ¿Alguien me la puede dar? Si ya la dijimos, pero ahora cerremos con una respuesta completa. Adela utilizará un vaso, un jugo y para medir la masa una balanza. Ya, vamos bien. Adela, para calcular la masa del jugo, necesita los siguientes materiales. El vaso, el jugo y el instrumento sería la balanza. Muy bien. ¿Ya? Les recuerdo, les insisto, que acá habían dos cosas que estaban pidiendo, los materiales y el instrumento. No solamente el instrumento, algunos me anotaron solamente el instrumento y no consideraron los materiales, o al revés, ¿ya? Para eso tienen que ir leyendo bien cada pregunta y responder de acuerdo a la pregunta que le están haciendo. Veamos la otra. Si quisiera calcular el volumen del agua contenida en un vaso, ¿cuál sería el procedimiento a realizar? Respuestas completas. Siempre hemos trabajado con respuesta completa desde segundo básico. Yo tío. Ya, vamos. El procedimiento sería agregar el agua en un recipiente graduado como la probeta y así calcula el volumen del agua. Muy bien. ¿Quién fue? Que yo no los veo. Yo, tía. Lucas Lozano. Sí, pensé en el Luca. Ya, muy bien, Luca, excelente. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. Ya. Sí, El tía. procedimiento a realizar, si quisiera Sí, tía. calcular el volumen del agua, dijo el Luquita, contenida en un vaso, debería ser vaciar ese contenido en un instrumento graduado, en este caso la probeta, ¿ya? Directamente. Muy bien. Vamos a la letra D. Identifica los materiales e instrumentos que debe utilizar Adela para calcular el volumen del agua contenida en el vaso. ¿Cuáles son los materiales que debe considerar Adela para calcular el volumen del agua contenida en el vaso? Vamos por partes. Materiales. Sí. Adela debe utilizar el agua, un vaso y la probeta. La probeta sería como es el instrumento, ¿verdad? Y los materiales, tal como indican ustedes, para calcular el volumen del agua contenida en el vaso, los materiales serían un vaso y el agua, porque el agua no puede estar ahí, tiene que estar contenida en un recipiente, porque si no, ¿qué pasa con el agua? ¿Se escurre o no? Se derrama.
se derrama. Muy bien. ¿Y qué instrumento necesitan para calcular el volumen del agua contenida en el vaso? Balanza. ¡Una probeta! Una probeta. ¡Una probeta! Recuerden que ahora estamos trabajando en esta pregunta con el volumen del agua, no con la masa. ¿Ya? Aquí piden los materiales e instrumentos que debe utilizar Adela para calcular el volumen del agua contenida en el vaso. Muy bien, su respuesta. Vamos a la siguiente. Si Adela quisiera medir la temperatura de la leche contenida en un vaso, ¿cuál sería el procedimiento que debe realizar? El procedimiento que debe realizar es medir la temperatura colocando un termómetro en vaso de leche. Excelente, excelente. Así es una respuesta completa. No cuesta nada hacerla, ¿verdad? Muy bien. Ustedes tienen que saber que para medir la temperatura se requiere el termómetro. Ahora, si yo quiero saber en sí, por ejemplo, si quiero calentar esa leche y la puedo poner en el fuego ahí en la cocina con un mechero, con mucho cuidado, ¿qué debía hacer yo para después colocar ahí el termómetro en la leche? Tengo que tener todos los cuidados posibles, ¿verdad? Poner ahí con mucho cuidado el termómetro, pero esa leche puede estar caliente. Después, para sacar el termómetro, ¿qué tengo que hacer yo? Sí, ya puedo utilizar una cosita que es así, que afirma así. Una pinza. Sí, Una pinza especial. Después lo saca y ve cuánto tiene. Muy bien. En este caso no se pedía eso. Aquí solamente bastaba con colocar que ustedes tenían que colocar en el vaso el termómetro para medir la temperatura de esa leche que estaba contenida en el vaso, ¿verdad? Como bien básica la pregunta. ¿Quedó clara? Sí. Sí, tía. Identifica los materiales e instrumentos que utilizaría Adela para calcular la temperatura de la leche contenida dentro de un vaso. Materiales e instrumentos. Adela para identificar. Está bien, vamos. Adela para calcular la temperatura de la leche contenida dentro de un vaso debe usar el vaso, la leche y el termómetro. Excelente, muy bien. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Redactar, muy bien, respuesta completa y dijeron todo. ¿Entendieron lo que dijo el compañero? Sí. Ya, recuerden que acá piden materiales e instrumentos. Sí. Son dos cosas a la vez. Ya. Vamos a la número 5. Esta era la última ya parte, falta un poquito, pero ya es casi lo último. Analiza la siguiente balanza. Luego responde a las preguntas. Masa de vaso, solo 3 gramos. Masa de vaso con harina, 55 gramos. Si la masa del vaso con harina es de 55 gramos y el vaso solo es de 3 gramos, ¿cuál sería la masa de la harina? La masa de la harina sería el 52 gramos porque restamos los 3 del vaso. Muy bien. ¿Quedó claro? Hay algunos que en esta parte de acá, al lado de la balanza, hicieron la... Los felicito. Siempre le he dicho, o la tía Aide que también se lo está diciendo, que para llegar a una respuesta debo hacer la operación que se necesita para llegar a esa respuesta. Si es que se necesita hacer una operación, aun cuando la operación puede ser muy fácil, pero no está de más hacerla para confirmar que mi respuesta está correcta. Muy bien lo que hicieron.
resté la masa de vaso con harina, que es de 55. Eso lo coloco primero, ¿verdad? Y le resto la masa de vaso solo, que es 3. Y ahí ustedes llegaron al resultado final, que era, ¿cuánto era? La masa de harina. 52. Muy bien, 52. 5 menos 3, 2. 5 y no le quito nada, 5. 52 gramos. Siempre es importante colocar la unidad de medida. En este caso gramos porque estamos hablando de masa. Por lo tanto, ¿cuál sería la masa de la harina? Ustedes dijeron que la masa de la harina sería 52 gramos. ¿Estamos en lo correcto? Sí. 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 El Ignacio. Ya. Ya. ¿Qué pasaría si al mismo vaso se le agregaría o se le agregara más harina? ¿Cambiaría la masa inicial del vaso sin harina? Sí. ¿Cambiaría la masa inicial del vaso sin harina? No, No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? porque le estás echando más a la harina, no al vaso. Exacto, muy bien, Isi. ¿Sería la masa inicial del vaso sin harina? La masa inicial del vaso sin harina no cambiaría, ¿ya? Porque yo no estoy aquí, tal como dice la Isi, le estoy echando más harina. Pero el vaso mantiene su masa, que es de 3 gramos. Por lo tanto, la masa inicial del vaso sin harina no cambiaría. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Si al mismo si en el mismo vaso se le agrega más harina, aumenta la masa de la harina y no cambiaría la masa inicial del vaso. Excelente, muy bien, tienen que hacer esa diferencia. Muy bien. Vamos a la siguiente. Cada dibujo o Carlos dibujó un instrumento de acuerdo a lo que se indica en el recuadro y dibujó lo siguiente. El termómetro, según Carla, dice que sirve para medir el volumen. ¿Y qué aparece acá? Esta probeta dice que sirve para medir la temperatura. ¿Estás de acuerdo con el instrumento que dibujó en cada recuadro? ¿Por qué? No, ¿Por qué porque no? el termómetro es para medir la temperatura y la probeta para medir el volumen. Muy bien. Está al revés, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esta pregunta todos lo tuvieron bien en esta parte, todos respondieron bien. ¿Ya? Recuerden que son pequeños detalles que ustedes deben considerar al momento de responder. En sí la guía la desarrollaron bien, pero son pequeñas cositas que hay que considerar para no cometer esos errores. Miren, esto de acá, el experimento que ustedes hicieron en la segunda guía, debían ustedes tener estos materiales, un vaso graduado, un jarrito graduado, algo que tuviera medición, porque estamos viendo el volumen, ¿verdad? Pero el volumen, en este caso, de la regla, la piedra, la goma y el saca punta. ¿Qué procedimientos se están pidiendo? Agreguen agua al vaso y determinen su volumen a través de la graduación realizada en el vaso, con un jarrito graduado que les sirviera para hacer este experimento. Luego en el vaso con agua agreguen los diferentes objetos, uno por uno, indicados y determinen su volumen. Registre los datos en la tabla.
Esto iba a variar un poquito porque depende de la cantidad de agua que ustedes hayan puesto en su vaso graduado. ¿Ya? Porque aquí, miren, acá, en esta de acá, la siguiente, tenían que ustedes registrar el volumen de agua que le pusieron a su vaso ahí. Depende de la cantidad de agua. ¿Sí o no? Sí. Acá realiza un dibujo del montaje señalando el nombre de los materiales utilizados. ¿Qué tenían que hacer acá? ¿Qué tenían que hacer acá? Tenían que dibujar todos los materiales que aparecían arribita. Dibujar, pintar, señalar cada material que iban a utilizar, más el instrumento, que en este caso era un vasito, un jarro graduado o una probeta más grandecita para ir echando cada objeto. Ya lo importante es que ese instrumento estuviera graduado. O una mamadera vieja. También, excelente, y sí. Sí, lo importante es que estuviera graduado. ¿Sí o no? Excelente, y sí. Ya. El volumen de cada objeto iba a ir cambiando porque, como les digo, depende de la cantidad de agua que ustedes le echaron ahí a su instrumento, y también los objetos a lo mejor podían ser más pequeños, un poquito más grandes, y la masa iba a ir variando, el porte en sí iba a ir cambiando, iba a ocupar un espacio un poquito más grande o más pequeño, de acuerdo al objeto de cada, el porte de cada objeto, ¿verdad? Ya, acá, ¿quién me puede contar? Echaron la piedra en el vasito graduado y después Por el vaso graduado y la piedra me dio 130. ya, acá cuál le iba a dar diferente, porque dependiendo del volumen del agua, del agua que le echaron, y como les digo, dependiendo del objeto que utilizaron, ya, porque una piedra, a lo mejor uno utiliza una piedra más chiquitita, otro más grande, y ocupa menos o más espacio. Ya, lo importante aquí, usted haber anotado el volumen de graduación en el vaso del agua más el objeto, y haber descontado después el volumen del agua que estaba más arribita. Usted hace la operación acá, al lado derecho, y ¿qué les daba acá? Aquí, ¿qué les daba al medio? $200 menos 100. Pero eso se hacía en la operación, ¿verdad? Aquí al Sí, yo acá lo tengo así. obtenían el volumen del objeto, ¿ya? El volumen del agua en sí no iba a variar porque ustedes el volumen del agua siempre era el mismo. Y después ustedes tenían que considerar, ¿cierto?, el volumen del agua más el objeto, anotarlo acá y hacer la operación. Anotar este resultado que les da la primera, aquí en este bloque o columna acá, donde yo estoy señalando, se ve aquí, y restarle el volumen del agua. Y el resultado le iba a dar el volumen del objeto. Después, con la goma, y después, no era lápiz, era un saca puntas. ¿Ya? Y eso era todo. Eran 3 cositas, el experimento era bastante cortito, práctico, y era fácil de hacer. Lo importante era haber hecho la operación,
anotar el volumen del objeto con la unidad de medida, haber hecho todos los cálculos necesarios y todo lo que se está pidiendo acá para llegar al resultado. ¿Ya? Es bien cortita esta guía, este experimento. ¿Ya? Hemos llegado al final. Un aplauso. Ya. ¿Qué les pareció? Divertido. Bien. Mire, la dos guías está bastante fácil de hacer. En la primera, si ustedes tenían alguna duda, era fácil irse al libro a revisar, o si no, la misma clase, en la primera clase, para ir respondiendo. Pero en sí, yo les dije anteriormente y les vuelvo a repetir, la guía en sí está bien desarrollada, hay algunas cosas, aspectos a considerar, que en la misma retroalimentación en general se la hicimos con la tía Jackie. Ya cuando estamos trabajando con alguna unidad de medida, ustedes tienen que anotar ahí la unidad de medida. En este módulo trabajamos con la masa, no el peso. Son dos conceptos diferentes. Así que ustedes en el vocabulario tienen que emplear masa, ¿ya? Masar el objeto. Aunque suena como medio divertido, ¿verdad? No estamos acostumbrados, pero la palabra correcta es masar. Hacer la operación que corresponde, relacionando todo esto con matemáticas. Recuerden que todo está articulado, está relacionado. ¿Ya? Y en la otra pregunta que también así como les faltó un poquito en algunos casos, que hacían relación ahí cuando preguntaban instrumento y materiales. Entonces algunos me dieron solamente el nombre del instrumento, pero no de los materiales, o al revés. Tienen que fijarse en estas preguntas, que habían dos preguntas a la vez. ¿Ya? Tenía que nombrar los materiales que se iban a necesitar y el instrumento. ¿Ya? Es importante que ustedes vayan a la plataforma y ahí lean la retroalimentación para ir viendo qué cosas tienen que ir mejorando. Pero son pequeños detalles.